Ágora de Azuero, el espacio para reflexionar sobre la península, para adentrarnos a las temáticas que atañen a esta parte del país, qué ha sucedido aquí a través del tiempo, a través de la historia, qué sucedió en el sistema educativo, quiénes son los prohombres destacados de esta parte del país y otros temas que siempre son de su interés, que vamos a estar dilucidando a lo largo del tiempo. Ahora estamos en el tema 91, 91, epidemia, pandemia y sociedad peninsular. Es el tema de hoy, epidemia, pandemia y sociedad peninsular. Por razones evidentes, vamos a tratar de asumir esta temática aquí en Ágora de Azuero, habida cuenta de toda la situación que se está viviendo a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial. Importa entonces tratar de encontrar algún tipo de explicación en torno a por qué acontecen estas cosas, qué está pasando en esta parte del país, entre otros temas que pueden ser de su interés. Epidemia, pandemia y sociedad peninsular es el tópico, como hemos dicho. Comencemos con unas definiciones básicas. Unas definiciones básicas. Aquí estamos hablando de epidemia, de pandemia. Y ahora se ha hecho muy popular en la República y a nivel nacional el término de pandemia. Se mezcla también con el término de epidemia y algunos otros que nosotros vamos a estar viendo. Todos sabemos que una epidemia acontece cuando hay una enfermedad que se propaga por una región o país y que afecta a un gran número de personas. Siempre han existido epidemias a través de la historia de la humanidad. Y en determinado momento también hemos vivido, se ha vivido en el planeta, pandemias. Y el concepto de pandemias hace referencia naturalmente a una enfermedad, a una epidemia que es global, que afecta a grandes sectores, a diferentes países, que se desarrolla y que se va expandiendo a nivel planetario. Este concepto está muy a tono con la problemática que estamos viviendo en el planeta, con estos problemas que tienen que ver con la globalización, la influencia de todos estos procesos donde los continentes se acercan, las distancias se hacen más cortas, la gente se mueve por diferentes regiones, continentes y demás. Y esto también está generando problemas de diversa naturaleza. Todo esto está ligado también a la problemática que representa la movilización del hombre en el planeta, la destrucción del ambiente, cierta desorientación que se ha estado dando en las formas de vida, no solamente aquí en la península de Azuero y en Panamá, sino en todo el planeta. Hay que tener entonces en perspectiva estas cosas para comprender los momentos que vivimos actualmente, cuál es el tipo de reacción que se espera de nosotros y cómo influye la cultura en la que hemos crecido los panameños y en este caso la gente que habita la península y cómo reacciona ante esta situación. Porque el problema de las pandemias, además de ser, y el problema de la epidemia, del virus y demás, es un problema también cultural, es un problema educativo, es un problema de qué han creado las instituciones a lo largo del tiempo, qué hemos hecho de la política nuestra a lo largo de un periodo significativo de la vida republicana y más allá. Estas perspectivas para nosotros son importantes para entender todo lo que estamos viviendo aquí en la península y la repercusión que eso puede tener para nosotros aquí en la región, siempre con una perspectiva ahora sí de global en el buen sentido de la palabra. Algunos estudiosos hablan de mundialización para decir que el mundo se ha hecho más chico, como estábamos nosotros planteando hace un momento.
Y toda esa serie de cosas nos caen entonces a nosotros encima eh, a la hora de hacer frente a esta situación que no nos las esperábamos, que la gente la veía nada más como una especie de película que veían en la televisión o que veían en los cines y se quedaba como una cosa de una mente afiebrada, pero pensaba el hombre que ese asunto nunca se iba a dar. Y lo que falta es un poco de visión histórica también para entender eso. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Lo que se ha globalizado, no solamente la economía, no solamente la cultura, se han globalizado las enfermedades con todo y el desarrollo científico que tiene el hombre contemporáneo. Y esta es una lección que tiene que hacer recapacitar al hombre que habita la República, al hombre que habita en este caso la península, porque no es nuevo esto y lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Ustedes recuerdan en la historia o en los libros que hayamos podido leer o en las películas que vimos? Antes se usaba mucho el término de la peste. La peste negra, por ejemplo, que no fue otra cosa que una pandemia moderna que afectó todo el sector de Eurasia. Estamos hablando del siglo XIV, 1300 y tanto, a mediados del siglo XIV, murieron en Eurasia 25 millones de personas, que para aquella época era mucha gente, porque tampoco había en el planeta una gran cantidad de habitantes, pero 25 millones era mucho para aquella época. Y si vamos recorriendo estos orígenes de este fenómeno que estamos viviendo, vamos a encontrar todo lo que pasó con la llegada de los españoles y los portugueses a América, los millones de personas que murieron por ese encuentro que no solamente fue un encuentro de cultura, sino un encuentro de biologías y un encuentro de enfermedades también. Millones de indígenas y de españoles murieron en ese periodo del siglo, de finales del siglo XV y sobre todo el XVI, producto precisamente de que esas enfermedades que se tenían en Europa no se conocían en América y las enfermedades que teníamos en América no se conocían en Europa. Entonces hubo ese encuentro que generó problemas muy serios, millones de personas también muertas. En aquella época es distinta a la nuestra. Ahora se habla del desarrollo científico, de que el hombre está más educado. A veces me gusta decir que está más instruido que educado. Y no había un gran desarrollo científico en aquella época. La ciencia apenas se estaba desarrollando en el siglo XVI, por más que habían intentos de explicar las cosas. Entonces, lo que había era un pensamiento mágico. ¿Cómo reaccionaba la gente frente a las enfermedades? ¿A qué las atribuía? Las podía atribuir a un dios iracundo, a un dios que estaba disgustado por algo. La podía atribuir a la mala vida que había llevado ese hombre a lo largo del tiempo, a demonios, a muchas otras cosas. Y vamos a ver aquí cómo, aunque parezca increíble, esas cosas no han cambiado del todo y lo que ha variado es la forma, pero no el contenido. Por eso interesa aquí tratar de encontrar en la península cuáles son las cosas que habría que valorar para entender cómo nuestra gente reacciona precisamente ante el hecho de que tengamos una pandemia. Y esa historia de la que hemos estado hablando aquí en 90 programas anteriores, esa cultura, estas cosas que acontecieron ahora frente a esta situación, salen a relucir o están debajo de toda esta situación y nos permiten a nosotros comprender lo que está pasando y comprender a nuestra gente, al hombre peninsular, al panameño en general, porque es un fenómeno que se está dando en diferentes países. Si nosotros vamos, ¿cómo reaccionar frente a esto?
con mucha educación, con la existencia de un hombre instruido, de un hombre que comprenda al menos en los rasgos fundamentales qué es lo que está pasando en el país, en el planeta, y no se convierta solamente en un hombre temeroso, miedoso, que no sabe cómo reaccionar ante estos fenómenos y entonces busca otras explicaciones. Si vamos a la península, la educación es básicamente del siglo XX. Estamos hablando de un siglo y algo de educación aquí. Hemos avanzado, no cabe duda, en educación, pero todas estas cosas que están aconteciendo con este problema de la pandemia hacen que afloren estas cosas a las cuales nosotros nos estamos refiriendo. Si la educación es un asunto del siglo XX, entonces hay mucho todavía en la sociedad, en la cultura, de interpretaciones de sentido común. La ciencia tiene su espacio, pero todavía hay amplios sectores de población poco educados que frente a esto, ustedes pueden ver las cosas que uno se percata cuando dan los informes sobre esto, que usted se preguntará, pero bueno, esta gente, ¿qué es lo que les pasa? ¿Esta gente está demente o qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es todas esas cosas que nosotros hemos estado hablando. Tenemos un mundo todavía del sentido común, porque incluso hasta gente de tipo universitaria todavía sigue creyendo en cosas de antaño, todavía sigue cargando añejas tradiciones que no son malas naturalmente, pero que no pueden en esta coyuntura utilizarse para explicar el fenómeno que estamos viviendo. Entonces eso explica que aquí hemos tenido sanidad muy escasa. Si la educación es una cosa del siglo XX, realmente la sanidad en la península es un asunto del siglo XX. Para atrás, ¿qué es lo que hay? Es un mundo de tinieblas, un mundo de sentido común, un hombre que frente a fenómenos reacciona creyendo en fuerzas cósmicas que son responsables de lo que está pasando, o con fuerzas cósmicas que deben ayudarle a resolver los problemas. Y ella obviamente reacciona así porque es un hombre temeroso. Y esta región es una región donde la cultura del catolicismo ha sido muy fuerte y sigue siendo en los tiempos actuales. Este elemento de la historia de la península y de la historia de la República nos permite entender muchas cosas relacionadas precisamente con la interpretación que este hombre intenta darle a los fenómenos que está viviendo, ¿no? Bueno, hago un alto, agradezco a Fanny Saavedra, compañera, a Elsie Saavedra Vergara, la hermana que está con nosotros, a Rujama Muñoz, que también nos sigue. Dice, felicidades a la península de Azuero, muy pocos casos de COVID-19, eso es cultura, amor al prójimo, obediencia civil. Vamos a tratar de explicar eso. Gloriver González habla de interpretaciones que eran castigo de Dios. Saludamos a Maricel Paniagua, enfermera, la felicitamos también por el esfuerzo que hace. Muy bien, Elsie Saavedra ya la mencionamos, y otras personas que vamos a ir viendo a lo largo de este tema. Entonces, aun cuando hemos avanzado, yo quiero darle algunos datos relacionados con la sanidad en la península para que veamos algunas cosas. Si uno va para atrás, porque este fenómeno de hoy no es que eso se lo inventaron y que salió de la noche a la mañana. No, que Wuhan, allá China, sí, eso vino de allá probablemente, pero eso tiene que ver con nuestra sociedad, con nuestra cultura. Por ejemplo, tengo un dato de 1619.
Hay un oidor que está viviendo en la Villa de los Santos y que para el 26 de junio de 1619 dice que la Villa de los Santos es un poblado que está ubicado a 40 leguas de la ciudad de Panamá. Una legua son aproximadamente 5 kilómetros, así que estamos hablando de 200 kilómetros aproximadamente. ¿De qué se queja? De que no hay medicina. De que aquí, y conste que la villa era el principal pueblo en la época, en 1619, usted se imagina cómo estaría el resto de la sociedad y de la cultura en el siglo XVII. Dice que se queja de falta de medicinas, de médicos y de medicinas, porque es cierto, en aquella época las enfermedades, y aún hoy, la gente acude a yerberos, a especies de brujos que van a liberarle de cosas, de daños que alguien le ha puesto. Estamos en el 2020 y yo todavía escucho esas interpretaciones. Todavía veo a gente viajando a diferentes lugares para tratar de que le curen de una cosa puesta. Yerberos, porque la medicina moderna coexiste actualmente con la medicina más tradicional, basada en hierbas y otra serie de cosas mediante las cuales el hombre trata de resolver su problema. Miren una cosa, estudiar la península es enterarse que la gente vivía aquí de milagro en los siglos anteriores. Diríamos ahora sí a la mano de Dios, a lo que surgiera. Usted se imagina las mujeres parturientas que no tenían solamente comadronas, la experiencia de otras mujeres más viejas que eran las que les ayudaba, porque incluso todavía en el siglo XIX apenas si hay asomos de sanidad, apenas si hay uno que otro médico aquí en la zona. Vamos a encontrar algunos boticarios, lo que serían la gente de botica, la gente de farmacia importante en aquella época. Todavía en el año 1924, por ejemplo, en el año 1924 nos encontramos que hay un motovelero que viaja desde esta península a la ciudad de Panamá, que son llevados al Hospital Santo Tomás, porque se afirma que padecen lepra. Así que la lepra asoló esta región y asoló al país y asoló a diferentes lugares allá en la década del 20. Porque, mira una cosa, esto parece increíble, pero los primeros edificios en la península de hospital datan de la década del 30. Hubieron sí situaciones anteriores, naturalmente. Incluso en la colonia se habla de que existía en la villa un hospital, pero se imagina un hospital de aquella época, una cosa muy rudimentaria, que no es realmente, no se viene a institucionalizar la sanidad, sino hasta las primeras décadas del siglo XX. Y eso fue ayer. Si estaba hablando del 38, subimos 2 años, del 40, estamos hablando de apenas 80 años, ni tan siquiera un siglo en relación a esta situación. Y si seguimos viendo por allí, se construyen esos
hospitales de Las Tablas, ese que tumbaron, construido de piedra por Pedro Sarasqueta, se construye el de Chitré, y es la misma década donde se construyen los primeros edificios escolares, aparte del que construyó Porra para su pueblo en los años 20. Por ejemplo, en la Villa de los Santos se coloca la primera piedra del Hospital San Juan de Dios el 16 de abril de 1949, que todavía sigue funcionando. Y esto por la influencia de Sergio González Ruiz, que estaba casado con una mujer de la Villa de los Santos, y seguramente influyó para que esto se diera cuando él era lo que ahora sería ministro de Salud. Si uno sigue por ahí, Las Tablas no va a tener un edificio de la Caja de Seguro Social hasta 1961. Porque otra vez era director de esa institución Jorge Demetrio Porras, el hijo del doctor Belisario Porras. Y podríamos ir, la enseñanza básica, por ejemplo, de enfermería, no comienza aquí hasta los años 70 en lo que es actualmente el Hospital Anita Moreno, la Escuela Comunitaria de Enfermería, que creaba enfermeras básicas para trabajar en el periodo de Torrijos. Se dio eso, que eso desapareció porque la Universidad de Panamá no es hasta los años 81 por ahí donde va a venir la facultad de enfermería y van a surgir las enfermeras. Bueno, esto nos va a nosotros pintando el panorama que nos aproxima a la situación que nosotros estamos viendo en este instante aquí. Agradezco en Colombia, a Rafael Azuero Díaz Granados. Dice: profesor, el hombre de la Edad Media y el moderno son lo mismo, solo cambian la tecnología. La cultura pseudocientífica y religiosa es la única que le explica los fenómenos de la naturaleza. Por eso la falta de cultura científica y del emprendimiento tecnológico. En América seguimos en los medios de producción primarios y agrícolas. Y es verdad lo que dice nuestro amigo allá en Colombia, casualmente familiar por algo la península se llama Azuero, de Vicente Azuero y Plata. Saludo para él allá en Colombia, que nos sigue en el programa. Juan Andrés Martínez Castro, desde Arkansas, muchas gracias por seguirnos. Judith Tello también está presente en este programa. Voy a seguir indicando algo importante, a igual que a Celestino González, a Luz Graciela, la doctora Luz Graciela Jolie Adames, que nos sigue allá en las tierras chiricanas, distinguida catedrática de la universidad en esa tierra tan querida por los panameños. Seguimos nosotros acá hablando porque interesa, he dado estos datos básicos para la comprensión de cuando estamos viviendo lo que estamos señalando. Ahora, ¿cuáles serían las tres ideas, resúmenes de lo dicho hasta aquí? Uno, que estamos viviendo aún, como dice Azuero Díaz Granados, una época de supersticiones. Tenemos una mezcla de cosas que no solamente al hombre de la península, sino al hombre de la República, y estoy seguro que en América Latina y sectores de Europa le está pasando igual, porque la pandemia ha venido a desnudar todas estas cosas de las que hemos estado hablando aquí, que alguna gente no le quiere prestar atención, que piensa que son mentiras. Bueno, cuando se dan estos fenómenos es que sale todo esto oculto. Seguimos creyendo en supersticiones. Seguimos utilizando la religión para
explicar los fenómenos. Y no es que la religión no cumpla un papel, yo creo que cumple un papel importante, por ejemplo, en esta época, en el sentido de darle una especie de conformidad a la gente, de ser una especie de apoyo moral para que la gente pueda hacer cosas. Pero frente a la pandemia, ese sustrato del catolicismo en la península está adquiriendo una fuerza enorme aquí para entender el fenómeno de la pandemia. La prueba está que con una situación tan delicada, la gente ha sacado los santos para pasearlos por las calles, aunque son calles desiertas, con las situaciones del caso, para enfrentar la situación. Entonces, lo básico, estamos hablando de que hay fenómenos supersticiosos para entender el problema de la pandemia, para entender el problema de la enfermedad, que hay gente, como dice Rugamaya en La Chorrera, que sigue creyendo que esto es un castigo divino. No hay ningún castigo divino. Esto es un producto del hombre. Esto es el producto de todo lo que ha pasado aquí. Esto es producto de que no le hemos dado, por ejemplo, a los hospitales la importancia que merecen. Y el tercer elemento que es importante es las explicaciones basadas en la ciencia, basadas en hechos, basadas en pruebas, no en lo que a mí me parece que es, sino en lo que es la investigación. Y si hay algo bueno de la pandemia, si acaso podíamos hablar de cosas buenas de la pandemia, es que ha sacado a relucir también la ciencia. Y ahora la ministra de Salud tiene un equipo de gente que maneja la ciencia, que maneja matemática, estadística, que hace cálculo y que está logrando que la pandemia no tenga en Panamá el impacto que debió tener, porque esa es la verdad. Se están manejando las cosas basadas en la ciencia. La ciencia nos ayuda a esto. Y el panameño está comenzando, amplios sectores, a entender, y ojalá que lo entiendan los gobiernos, porque esa es otra cosa, que los políticos panameños como los latinoamericanos a veces no entienden muy bien las cosas o no quieren entenderla. Hay que transformar, hay que darle los fondos a salud para que tengamos hospitales que sirvan, para que las enfermeras estén bien pagas, para que los médicos también tengan un salario de gente, porque tenemos que revisar eso que hablaba Renan Esquivel, salud igual para todos, y que la medicina no es para esperar que la gente se enferme. La medicina es para evitar que la gente se enferme. Entonces, tiene que cambiar la filosofía de la medicina. Estas explicaciones tienen que ponernos a nosotros aquí en la península a meditar mucho lo que hemos tenido hasta hace poco. Porque si uno revisa la literatura de libros que hablen de la historia de la medicina aquí en la península, señores, pues nos encontramos con un solito libro escrito sobre la península, escrito por un doctor colombiano residente en Chitré ha mucho tiempo. Permítame moverme un poco para
historia de la medicina en Azuero. Esto es lo único que hay en la península de la historia de la medicina. Trabajo serio de 317 páginas. Y no digo que porque tenga 317 páginas un libro, sino que recoge parte de esta historia del papel de los médicos, del papel de las enfermeras, del surgimiento de los hospitales. Tenemos también estos estudios interesantes de José Gavino Rivera, un maestro que era maestro en Macaracas. Él conjuntamente con otros maestros hicieron una revolución en educación en el sector de allí de El Cedro, de esos sectores del Cedro de Macaracas, la tierra de los corteses, ¿no? Este trabajo que es importante para nosotros. Entonces, la pandemia es un fenómeno que tiene que ver con la biología, por los virus y por todas esas cosas, pero tiene que ver con nuestra cultura. Cuando usted revisa los índices de educación en Panamá, yo siempre estoy insistiendo aquí en que tenemos que mejorar la educación aquí, por no decir en la República. Pero cuando usted maneja los índices de educación, vaya a Estadística y Censo y revise. ¿Qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar que Herrera y Los Santos, que esta península, tiene uno de los mejores índices educativos de la República, comparado con otros lugares. ¿No será eso lo que explica alguna conducta en la zona? ¿No es esa acaso una variable que puede explicar que tengamos menos gente saliendo en horas prohibidas o que tengamos menos gentes infectadas? Creo que necesitamos muchas cosas para entender este fenómeno de la pandemia y para entender muchas cosas. La ciudad de Panamá tiene muchos casos no solamente porque tenga mucha gente, porque tenga más personas que la península. Los tiene porque hay una cantidad enorme de población que vive en tugurios, que vive en las afueras de la ciudad de Panamá, con a veces bajos niveles de instrucción. Y eso es lo que explica la situación que nosotros estamos señalando. Esto hace que uno tenga que pensar con todo y esos indicadores que estamos hablando. Este hombre peninsular tiene que entender también que la vida no es una eterna fiesta, que hay que divertirse, pero que no hay que abusar, que no podemos estar consumiendo más seco que leche, que no puede haber más bailes que días de la semana. La pandemia es un momento en la península, y me voy a referir aquí, para meditar sobre todas estas cosas, porque hay una cosa que vamos a hablar. El problema no es solamente la pandemia, el problema ahora es lo que viene después de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir todos contentos a la casa y decir, ay, qué bueno? ¿Y vamos a seguir siendo los mismos? ¿Vamos a permitir que tengamos las políticas de Estado tan pírricas que tenemos? ¿Vamos a permitir que nuestros políticos sigan haciendo las de la suya mientras nosotros estamos enredados en otras cosas? Esa es una reflexión que podríamos hacer en términos de post-pandemia. Vamos a ver acá. Quiero agradecer a Judith Tello también, Gertrudis Rodríguez Bernal, nos está viendo, Joaquín Palma, gracias al amigo Joaquín. Elsie Saavedra Vergara dice, no le han dado importancia no solo a los hospitales, sino a la salud pública. Esto que dice la amiga Elsie Saavedra Vergara es cierto. Ahora queremos hacer maravillas. Y nosotros tenemos como Panamá, tenemos
indicadores sociales un poco mejores que muchos países latinoamericanos. Usted se imagina lo que está pasando en Centroamérica, porque de Centroamérica nada más hay dos países que tienen buenos índices, o por lo menos un poco mejores, los ticos, los costarricenses y nosotros los panameños. Se puede imaginar lo que está pasando en el resto de América Latina. Se puede imaginar lo que está pasando en Haití. Y se puede imaginar lo que está pasando aquí en nuestra región. Joaquín Palma dice: buenas noches desde el corazón histórico de la península de Azuero, la Villa de los Santos y en la falda del Cerro El Barco. Hombre, qué bien, don Joaquín. Siempre en nuestros escritos decimos eso. En las faldas del Cerro El Barco. Domingo Jiménez dice: las pandemias y epidemias en la historia se le ha querido dar razones de cosas religiosas, y creo que esto no es nada de cierto. No es que la religión, insisto, en esta coyuntura sea mala, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo que va a resolver el problema es la ciencia. La religión nos puede ayudar éticamente, moralmente, dándonos una fuerza para avanzar. Hay un modelo de atención centrado en la enfermedad que tiene que cambiar, es cierto, lo que decíamos hace un rato y que dice Elsie Saavedra Vergara. No podemos seguir teniendo un sistema de salud creado para esperar en los hospitales que la gente llegue enferma. Siempre habrán hospitales, pero la sociedad más desarrollada no es la que tiene los mejores hospitales, es la que tiene los hospitales que necesita. Y aquí en la península no podemos seguir con este relajito de los hospitales. Entre Las Tablas y Chitré, en la costa, mire usted cuántos hospitales hay. Mire la Anita Moreno, que tiene 40 hectáreas, que debió ser una ciudad universitaria. Mire el hospital de Las Tablas. Muy bonito por fuera, pero todos sabemos que allí hay muy pocas cosas dentro a nivel de tecnología. Hacen maravillas las enfermeras y los médicos allí. Entonces, o aquí, ¿cómo es posible que tengamos el Anita Moreno, al lado tengamos otro, en la villa tengamos otro, en Chitré tengamos, por amor de Dios, 2 o 3 hospitales en menos de 10 kilómetros? Entonces significa que este país tiene que planificar las cosas, que hay que hacer los hospitales donde la investigación indique, no donde el político le interesa para ganar votos, porque ahora estamos casualmente cosechando el producto en la península de esta gente. ¿Culpables? Claro, dice la gente, no es el momento de buscar culpables, pero sí es el momento de pensarlo para enfrentar lo que viene después de la pandemia en esta parte del país. Miguel Ángel Mendieta Cárdenas también nos sigue, Ana Belkis Castillo, el doctor Juan Antonio Tejada Mora, cuánto gusto, la maestra Diana acá, también aquí en la Villa de los Santos. Domingo Jiménez nos escribe: eso mismo es lo que está pasando en Arraiján Cabecera, que la población es marginal, inmigrantes de varias provincias, viviendo en hacinamientos y áreas marginales o barriadas de emergencia. Porque no puede ser que haya gente también en casas bañándose en sus piscinas, mientras hay otros que están bastante encerrados. El país, América Latina, tiene que cambiar. Esa revolución que propugnó Bolívar no se ha completado. Ese trabajo, ese país que soñó Belisario Porras Barahona, hay que construirlo con una visión distinta para que no nos sorprendan estos fenómenos. Porque en el proceso de globalización, no nos engañemos, esto no va a ser la primera ni la última. Si no hacemos una política a nivel global, planetario, en los países, en los continentes, en los países
en las regiones, entonces vamos a seguir viviendo las mismas cosas. Eso significa que dinero hay en este país para construir los mejores hospitales. ¿Por qué algunas cosas se pueden hacer ahora de apuros? ¿Por qué estamos consiguiendo? Porque esto es un problema